así que tenemos tiempo suficiente para corregirlo con todas las luces. Así que lo publicamos en muchas puntitas, ¿sí? Y el grupo lo tendría que haber hecho antes, tenía que irse ese horario, ¿está? Porque así hacíamos el roque con el grupo anterior. ¿Ok? Esto para los grupos que quedan. La luz, apagamos la luz, por favor. Vamos. Bájenle un poquito el volumen, porque si no nos vamos a morir. ¿Y qué te parece? Están muy buenos ya. Pero, che. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Germán? ¿Qué has hecho hambre ahí? ¿Qué? ¿Esta es la que se va a quedar por la noche? Sí, bueno. No me gusta. Vos decís que... ¿Viste? Miriam. Miriam.
Pero, che. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Germán? Mira, chabón de ahí. ¿Quién? ¿Esta es la persona que la encontraste? Sí, vos. No me gusta. Vos decís que. ¿Viste? Miriam. Miriam. Vaya pasando el grupo. ¿Qué? Sí, ya está grabando. Hacemos silencio y escuchamos al grupo, por favor. Vamos. Buenas noches. Bueno. Nosotros en este corto fuimos con una búsqueda en la cual
intentamos volver un elemento que en principio puede ser inocuo o indefenso, ¿no? Como el elemento que aparece ahí, en algo amenazante, ¿no? Que va amenazando al personaje desarticulando su entorno, ¿no? La manera de lograrlo, la manera de lograrlo, la búsqueda que hicimos para lograr esto fue trabajar sobre el peso de la mirada, la construcción del fuera de campo, ¿no? La articulación de la mirada con el fuera de campo y el montaje constructivo, ¿no? Mostrando ese entorno por medio de esa mirada que va articulando esos planos que en principio no están presentados desde una totalidad, sino que construir esa totalidad por medio de las partes y por medio de cómo esa mirada va activando esos espacios que rodean a las personas. Y trabajando también desde el punto de vista del protagonista amenazado. Tomamos como referente para esto a Pickpocket de Bresson, Tiburón, una escena en particular de Tiburón de Spielberg. También Mulholland Drive, la escena del sueño, ¿no? del bar. ¿Por qué son referentes cada uno? En realidad los tres configuran como una búsqueda, esta búsqueda de cómo la mirada va activando el espacio y cómo esa amenaza se va construyendo desde fuera de campo. Esto sobre último, sobre todo en la escena del bar de en el caso de Pickpocket, la articulación de la mirada con el entorno y cómo va activando el espacio, lo que está fuera de campo, y el trabajo esto del efecto antes que la causa, ¿no? Plantea Bonitzer, citando a Bresson, ¿no? Como desde la mirada nos llama a mirar eso que va a venir. Y bueno, en Mulholland Drive también aparece, y en Tiburón también, el tema del diseño sonoro como un punto fuerte que va extrañando ese espacio desde el sonido, que también se aporta esa amenaza. Bueno, yo lo que quiero destacar es que más la búsqueda del grupo desde el principio fue una propuesta y un desafío apoyarnos en nuestros referentes, no solamente desde lo estético, sino desde lo constructivo, en todos los referentes que mencionamos, y que por ahí nos estimamos que es una de las fortalezas a la hora de realizar este corte, ¿no? Este corto, perdón, que siempre fue un objetivo y una propuesta clara del grupo, y que al final lo podríamos discutir, que también nos puede llevar a nuestra debilidad. ¿Por qué? Estudiando nuestros referentes, por ejemplo, David Lynch, uno se encuentra con la película Mulholland Drive y se aparta de esos fragmentos, ¿no? De continuidad, de ruptura del espacio-tiempo, ¿no? De la articulación que hace los planos sonoros, los planos visuales, y puede articular cómo estas propuestas que hace el realizador van cobrando sentido, o sea, un aparente de propuestas sin sentido o destructivas a lo largo del film, después se van articulando en lo narrativo y le dan, transparentan lo que sería el alma del relato. Entonces nos podremos preguntar si una propuesta basada en montaje constructivo tan sólida, que nuestro proyecto partió de ahí y no de un tema, bueno, sería una pregunta a los espectadores, ¿no? Si le encuentran un alma. Porque si solamente nos basamos en la realización, por ejemplo en este caso de Mulholland Drive, y no vemos todo el recorrido de David Lynch en sus producciones, eso nos lleva a ver cómo su trabajo como realizador a lo largo del tiempo lo llevó a él también a alcanzar, ¿no?
esta construcción, esta propuesta del sinsentido y la construcción, ¿no? El banaje del sentido a lo largo del fin, y retomamos de nuevo a Bresson, el efecto antes de la causa. Entonces, al estar tan clara la propuesta constructiva de nuestro corto, el efecto antes de la causa articula estructuralmente nuestro corto. Por ejemplo, el primer plano cobra sentido a lo largo del entretejido de los planos, ¿no? Y al final, haciendo un bucle infinito, como nos lo propone también David Lynch en Carretera Perdida. Bueno, Escuchando a la compañera, me di cuenta que se me pasó también. Que a Bresson, de Bresson, de Coquet también tomamos el trabajar en cuadros cerrados, ¿no? Muy fragmentarios, ¿no? Para esa elaboración de un papel constructivo. Balance. Localizamos dos principales debilidades. La primera siendo que para hacer un trabajo sobre la mirada, faltan miradas que conecten al personaje con la lapicera. Para ese punto de vista, la mirada es lo que valoriza lo que nos está pasando, y hay muchas veces en que la lapicera simplemente está ahí y nos falta una conexión articular así. Y el otro es el tiempo y el ritmo. Sentimos que a lo largo del corto capaz que se siente como una sucesión de cosas que pasan, y se ve principalmente en el que llamamos plano Tarkovsky, porque lo tomamos de referencia de los planos que tiene de Stoker, cuando es el primero casi cuando la cámara se desplaza por la cama, y lo tomamos para cambiar el espacio, sino que la cámara se desplaza desde ella pasa por de la tinta y vuelve a él. Y capaz que ese plano es muy lento, rompe con el ritmo que se venía planteando, que se estaba volviendo un poco. Esa búsqueda de simultaneidad, que es algo que tampoco mencionamos, ahí se pierde un poco. ¿Quieren contar? Por ahí hasta incluso viendo a los referentes que tratan el camino, por ejemplo, retomamos el cine clásico y desde los orígenes, ¿no? El tema del doble, que por ahí no se entiende por qué hay un personaje que se desdobla, ¿no? Y aparece con ropa diferente, o sea, no, es un referente que quedó en el camino, pero sin embargo la idea siguió populando y el grupo se sostuvo, y por ahí lo podíamos seguir explotando. O sea, estudiar nuestros referentes, como para seguir cerrando, nos lleva a, por ejemplo, un film, Alphaville de Godard, donde se trata del tema de que si a nuestro mundo le vamos sacando conceptos, y en nuestro caso como realizadores, encuadres, formas de mirar, cómo construimos la mirada, es como que nuestro pensamiento se empobrece, ¿no? Nuestro mundo se empobrece. Balance. El plano que sentimos que identifica el grupo, no nos pusimos de acuerdo en uno, pero bueno, son estos tres. El primero es una secuencia de planos, desde que William lanza la lapicera hasta que la chica se quema y él lo ve, porque sentimos que ahí se transmite esta articulación con la mirada. Y el sonido también, ¿no? La lapicera cayendo, la reacción de él a ese sonido, como que hay una reverberación entre los planos, como que sentimos que vibran desde el principio. Sí, estructural, como montaje constructivo es lo más logrado, pero sin embargo el plano holandés del baño compositivamente también nos representa, porque a lo largo de los planos la composición, la profundidad del espacio, el último scouting que hicimos pensando en eso, buscar y por la necesidad de buscar otra locación, la composición de los planos se logra. ¿Te referís al plano 1 o al plano último? Anteúltimo, el plano holandés. El plano del espejo del final. Y también Levanta la lapicera. él levanta la lapicera a la bacha y después cortamos a que la baja, y otro momento identificatorio es cuando cae, y ese récord que lo usamos para romper el espacio y el tiempo otra vez. Entonces, en esa zona, ¿de dónde a dónde va el momento que ustedes eligen como...? Desde que está levantando la lapicera
yo siento que cuando eso pasa, uno ve al personaje hacer así. Y después vuelve, que es otro momento que me quedó muy logrado. Entonces, ¿de dónde va el momento? Después de terminar de las chicas, Desde el de las chicas hasta que llega el... hasta que volvemos de mozo. Bien. Claro, ustedes dijeron que las cosas estaban funcionando bien. Mencionaste las miradas, que faltarían miradas entre el personaje y la lapicera, por ejemplo. Porque pienso, tal vez cuando ella quita la lapicera, hay como algo que se pierde de vínculo entre ellos, ¿no? Entre ellos, el personaje y la lapicera. Bien. O sea, activar más, potenciar más Sí. las situaciones a través del Como que diálogo de como que se empieza a caer, toma un poquito de fuerza ahí en el momento posterior, pero ahí hay un quiebre que también creo que baja un poco la tensión que se está queriendo acumular en ese momento. Queda una orfandad de la situación, Sí. por falta de centrar en la mirada del bien. Está bien. ¿Y eso sucede en algún otro momento también en el trabajo? ¿O a eso punto hace referencia? En principio yo pienso en ese momento como clave. Bien. Que hace falta. Perfecto. Sí. Bueno, bárbaro. Muy bien. Bien, Proceso muy rapidito, el proceso del grupo fue muy bueno, no solo por el trabajo, en todas las clases, en todos los prácticos, con la entrega y con avances conscientes, arrancaron con muchas ideas y muchas búsquedas a partir de los recursos que se les fueron ofreciendo a lo largo del año. Tuvieron que ir como concentrando y sintetizando, y fue todo en base al trabajo, digamos, consciente y reflexivo sobre el lenguaje, más que nada sobre el encuentro en las imágenes de todas esas ideas. Eso fue muy difícil, me parece. Encontrar, digamos, el poder de la mirada que da, digamos, o cómo se le asigna hoy por hoy al proyecto, ustedes, y ese valor estaba medio desligado de todo el proceso, digamos. Creo que en ese sentido muy bueno también por la generosidad que tienen a la hora de... es bastante horizontal el grupo, si bien hablaron tres, pero todo el grupo estaba al tanto y, digamos, debatían a la hora de las mesas, y también la generosidad a la hora de compartir, digamos, su punto de vista para con esos tres compañeros. Esa comisión fue como muy bueno, muy bueno, y eso lo hace un muy buen trabajo. Bien. Los compañeros que tienen para señalar al grupo. Vamos, que tenemos 10 minutos. Me parece que solo de verlo un trabajo re complejo a hacer, porque tienen diálogos y me imagino que Más fuerte, la cama, la voz. tienen diálogos, como que es un corto hecho y derecho con una narrativa re clara, y que me imagino que deben haber sido un montón de, no sé si lo hicieron en varias jornadas, me imagino que sí, y que debe haber sido una construcción resarpada. Fue lo primero que pensé, como pensando en cómo estamos haciendo, por ejemplo, un cuarto de sonido que nos está costando un montón y con todos los planes que hay que hacer. Eso fue como lo que más dije, no, la cantidad de horas que deben haber estado pensando en esto y cómo se refleja, la verdad que está muy, muy bueno. No sé si a mí me alcanzó para entender el corto lo que acaban de decir del corto, la verdad. No sé si les pasó a alguien más, pero ya solo viéndolo, bueno, tiene una narrativa compleja, ¿no? Como de romper líneas temporales, pero bueno, es
Bien, dale. No, coincido con todo lo que dijo la compañera. Porque siento que está re prolijo, de hecho es muy bien y muy pensado cada fase de plano, o sea, se nota verdaderamente el estudio que tienen de sus referentes y qué es lo que quieren hacer. Lo que a mí me pasó es que hay planos como este en el que ustedes rompen el espacio cuando ella mira la lapicera y después se mueve y él aparece con otro fondo, o sea, que no hay cortes ahí, rompen ese espacio. Planos como ese o planos donde vemos que el chico que está leyendo el libro se duplica, primero está adelante, después está atrás, o sea, todas esas decisiones que se notan y que están re bien hechas. Lo que a mí me pasó es que le otorgan como cierto género a lo que están haciendo, pero yo no siento que fue como suficiente lo que se hizo de eso como para que termine de darle sentido, porque a mí lo que me pasó, yo no sé si es que es muy tarde y tengo sueño, pero no lo terminé de entender. Pero no ¿Qué sé se entiende? ¿Qué entendiste? yo entendí como que, o sea, también se denota lo que decía Juan de hacer como un objeto súper banal, como una lapicera, algo tan grande como la garantía que tiene. Yo entendí como que la lapicera era como una herramienta de caza a gente que como que tenía no sé si tocarla o la tinta tenía como un alucinógeno que te hacía volar. No sé si entendí eso, pero por justamente esto que se rompe el espacio, el pinta doble, también se pinta de azul, que después aparece como súper nervioso en un baño, como que me dio toda esa sensación. Pero no sé si terminé de construir toda la historia en mi cabeza, como si terminé de encontrar un sentido. Y me parece que, o sea, a mí como que me da cosa porque realmente esos planos rompen el espacio, ¿no? Me parecen súper interesantes y claramente como que le otorgan una narrativa más profunda, pero que yo no estoy terminando de encontrar. Y hay algo también que medio contradictorio dentro del propio relato, que es que la gente que toca la lapicera desaparece, pero él no. ¿Vieron? Es interesante porque, bueno, ¿y por qué no desaparece? ¿Sí? Más si, ¿qué relación tendrá él con la lapicera o qué pasará? Que queda en la incertidumbre, ¿no? Pues queda... sí. Y para que lo escuchen ustedes, para que entiendan, vean ustedes, dale. A mí me pasó que hay algunos planos. Sí, dale, grita, sí, guau. A mí me pasó que, no sé, hay algunos planos que tengan acordes, esas cosas que sentí raro. ¿Cómo? Lo sentí raro. Raro. No sé qué son. No puedo decir acá. Pero siempre buscaba la lapicera y estaba en otra posición. Los pies estaban en una y el cuerpo estaba en otra. Y siempre buscaba la lapicera y siempre pasaba esa pequeña cosa que, digamos, te sacaba y no sé si estaba buscado. Pero después, bueno, el paneo y la continuidad, eso sí, estaba buscado y se notaba. Creo que estoy de acuerdo de un lado, que está bueno, pero no sé si se llegó a como se buscaba, no sé. Bien, dale. Sí, tomando lo que dice el compañero, para mí es como lo contrario. Para mí sí fue buscado esos errores, entre comillas, de Racón, que tal vez también, por ejemplo, me queda pregnante una parte donde ese plano en otro plano, él le pregunta algo a la chica y está la chica con una lapicera que la tire, después aparece el chico al lado y después aparece el chico que en teoría está enfrente, al lado. Atrás. O sea, está pensado. Y a mí me gusta cómo esos, entre comillas, errores de recuerdo que para mí fueron buscados. Siento que está bueno para justamente desorientar qué es lo que termina pasando un poco. Bien, lo interesante de pensar es, más allá de que hayan sido buscados, es cómo está funcionando. Si realmente que haya gente que dude, digamos, que dice, bueno, yo no sé, no entiendo, no sé qué pasa, veo que está todo medio raro, qué sé yo, es como que no te sumergiste en ese universo que se empieza a quebrar, romper. Ellos dijeron al inicio, la lapicera es una lapicera amenazante que desarticula el entorno, ¿no? O sea, claramente está buscado. Pero el tema es cómo lo vivimos como espectadores.
computadores. Si sentimos que el mundo se trastoca porque la lapicera modifica cada entorno, o sentimos dudas respecto de qué pasa con el corto, no con el entorno, ¿no? Eso es clave. ¿Qué más? Dale. A mí me pareció que esas incoherencias de recorte de pronto están desde el comienzo del corto y no hay como una introducción al momento cuando ya se hace contacto con la lapicera y luego sí empiezan a ocurrir digamos, estos fallos de recorte, sino que desde el comienzo sentí que él apenas la levantaba y volvíamos a él, pero ya luego levantado y bueno, esos primeros cuando aún de pronto no había estallado la situación, ya estaban ocurriendo las incoherencias de recorte. Hay una cosa que a mí me pareció, yo coincido con todo lo que dijeron, fundamentalmente con el tema de que la lapicera no es el trastocador del espacio-tiempo, no funciona así, no funciona como el elemento que disloca el espacio-tiempo. La lapicera me parece que no funciona como el elemento dislocador del espacio-tiempo. Sí funciona como que hace algún efecto sobre las personas que la tocan, pero algún efecto. Ya, me parece que no alcanza a desarticular. Me parece que es por algo que ustedes mencionaron, díganme a ver si les parece o no, pero cuando ustedes empezaron a hablar de que tenían como referente, que podía ser el doble, digo, hay un momento en el que aparece el chico que está pintado de azul, pero que aparece sentado, parado, está pintado de azul, y en eso, ahí está empezando a jugar algo, pero no deja. Es un esbozo que hace. Bueno, esto puede ser por acá, termina pintado de azul y ahí ya me empieza a hacer como un poco de ruido y después no aparece más. Nada que tenga que ver con eso, con el desdoblamiento de alguno de los personajes. Que si eso ocurriera, tal vez sería más profundo la intervención de la lápiz en la dislocación espaciotemporal. Por ejemplo, cuando vos decías falta referencia de la mirada con la lapicera, no, hay un montón de referencias de la mirada con la lapicera. Hay un montón. La lapicera se cae, mira, hay un montón de planos de la lapicera. Lo que falta es el efecto de eso. Está bien, está la mirada con la lapicera. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si cuando la chica tira la lapicera, no te falta el punto de vista? Tal vez falte, no lo sé. Pero me parece que lo más importante es, si la flaca tira la lapicera, aparece en el fondo del plano caminando, lo que le pasa el tiempo. La llevé o antes o después. ¿Se entiende? Algo que tenga que ver con ese desdoblamiento de los personajes en el espacio-tiempo, para que yo pueda entenderlo. Porque si no, lo único que yo veía que había rupturas temporales fundamentalmente, de las rupturas espaciales parecían errores. Y yo no les alcanzaba a ver la forma, salvo cuando tira la lapicera, en el último plano. Luego decir, bueno, ahí sí perfora de un espacio a otro y cae en otro, que es el doble del que tenía antes, pero en otro tiempo, ¿se entiende? Entonces ahí está trabajado eso, pero solamente yo lo vi por lo menos, o lo pude entender cabalmente recién ahí. Después que la lapicera tenía un efecto que, manera mágica, sí, pero no más que eso. Me parece que diste en el clavo, Peta. Me parece que lo que estás diciendo, por lo menos a mí me clarifica mucho el panorama respecto a eso. Porque lo escucharon, entienden lo que dijo Peta. A mí me parece que está muy bien lo que está planteando, porque está distinguiendo, porque la lapicera sí está funcionando como articulador del espacio. De hecho, ustedes podemos ir a cualquiera de los momentos, pero el momento final, el tercero que eligieron, digamos, cuando él agarra la lapicera, baja la mano y después cae la mano en la lapicera, ¿cómo pasaron de él en el espejo a su mano frente a la oquedad de la puerta y cómo cuando cae la lapicera cae en el espacio? Ahí está articulando tres instancias diferentes que no son disloque espacial ni temporal, pero sí es una articulación de momentos extraños donde la que articula eso es la que cose la lapicera, ¿no? Y eso pasa en nuestro trabajo. Tal vez ahí se encuentra la respuesta a varias de las preguntas que el compañero lo dijo bien clarito cuando yo no termino de entender, ¿no? Ya se dijo, no quiero repetir, ¿no? Me parece que ustedes además lo ven porque están, ¿no? Me parece que eso está bueno, porque es lo que, por eso hay compañeros que dijeron que les parece que hay falta
Raccord, no el desbloque de espacio, creo que decía la Petra, no hay un quiebre espacio-temporal, sino que tal vez como queda a mitad de camino el recurso, entonces se siente como una falta de Raccord más que como un quiebre profundo del espacio y del tiempo. Porque uno mantiene la intención. Claro, claro. Y por lo tanto, ¿cómo lo vivenciamos como espectadores? Porque de ahí viene que no. Entonces, lo que entendés es el efecto mágico que desaparece, eso sí, ¿no? Y que tiene alguna fuerza especial por la cual el flaco cuando la toca se quemó y todo cuando la toca se quema, ¿no? Claro. Bien. Hay una cosa que tiene que ver con esto de la intención, que cuando ustedes articulan mirada, por ejemplo, cuando están las pibas hablando y lo vemos a él como mirando la situación, pero la cámara está en esta posición, uno entiende esa intención de construir mirada, pero no se está construyendo una mirada. Es como que las miradas están débiles, entonces es como difícil establecer esa mirada fuerte, por lo tanto también como un punto de estar claro. Entonces me parece que hay ciertas zonas donde las miradas, o cuando hay miradas, hablaba así como que él habla, entonces hay como una debilitación del momento de la mirada. ¿Me explico? Entonces ahí me parece que yo también sentía como esa cosa que atraviesa el corto, que es como una especie de quiebre o de zona que, digo, porque a ver, a mí me atrapó y que sabía qué pasaba, pero sentía como una cosa extraña. Me parece que tiene que ver con otras cuestiones de que hay veces que como espectadores entendemos la intención narrativa, pero no la sentimos en tanto esa privilegiar el momento de la mirada, porque es cuando se establece la relación entre una cosa y la otra. Esa relación, la narración y el estilo. Entonces cuando usted construye una mirada de costado así, yo entiendo, está mirando esa situación, pero no estoy sintiendo todo el rostro mirando. Y cuando veo el rostro mirando, por ahí está hablando. O por ahí pues se establece esa transformación, esa modulación de cosas extrañas donde está el personaje repetido y después en el corte aparece. Me parece que hay una zona. Vamos a hacer una cosa, me parece que sí, la mirada del personaje es la que figura todo el trabajo. Sí, ni hablar. Es la que pose todo el trabajo. Es que iba a ir a eso ahora. El momento en el que el chabón mira, hace el pase y pone como el encuadre, vos viste, como que uno ve al personaje haciendo los dibujitos, ahí me parece que se vuelve muy poderoso y se establece que es el que está articulando todo eso. O sea, yo digo, me parece que hay zonas donde la mirada está medida, es más una intención, tiene un poco de debilidad por cómo se construye. Sí, es más una intención. Pero hay momentos en que sí está claramente, es como que ahí te entras ahí como un caballo y es donde decimos, ¿qué está pasando acá? Me parece que eso es muy poderoso, ese enlace es como que me digo, bueno, ¿y ahora qué cosa? ¿Qué pasa? Otra cosa, me pareció muy cercano el estilo al cine de Quentin Dupieux, lo conocen, en francés, que también hace música, o sea, Ruber, la goma asesina, la verdad asesina, esa cuestión de un objeto que empieza a interactuar con el mundo, no nada. Visitar ese cine y ver a ver cómo este director dota a los objetos y a los absurdos para generar motores narrativos. Bien. Y lo ven, usted estaba hablando, dialogando, me parece que lo observo. Yo lo que quiero señalar, lo que quiero destacar, yo también vi borradores de este trabajo, recuerdo, trabajo del tío, yo, y estaban recontra lejos, digamos, los trabajos del tío seguían siendo una idea que no encontraba su forma física, con alguna intención o algo que no terminaba de acoplarse ni un plano con contraplano. Y entonces han tenido un crecimiento enorme desde ese momento para acá. Porque sí, ahora estamos discutiendo cómo funciona el trabajo, los problemas que tiene, pero sobre un trabajo que está estructurado, que tiene claramente un desarrollo de situaciones, que están planificadas, que no solo hay intencionalidad, porque bueno, lo que estamos hablando de intencionalidad es porque estos aspectos
que están inciertos en el trabajo. Pero por otro lado, el trabajo tiene fortalezas, porque justamente me parece que tiene fortalezas, digamos, incluso en el diseño sonoro, digamos, que coincido con ustedes dicen, se pueden mejorar, acomodar un montón de cosas y profundizar un montón de cosas, pero ahora ustedes tienen un diseño sonoro que tiene intenciones, que genera clima, que tiene intenciones, qué sé yo, hasta detalle de que dice, cuando el flaco pintado de azul se rasca, suena eso, ¿no? Chiquitito, suavecito, como corresponde, que no exacerbado, pero es parte del universo. Porque ese rascarse suavecito y los ruidos, la lapicera ahora suena y la lapicera ahora cae mucho. Ahora claramente, para que además tengan una idea, en varios momentos el trabajo, la idea era siempre la misma, pero nunca veías un borrador, nunca veías, yo vi 2, 3, no sé, pero en diferentes momentos seguían teniendo el mismo problema. Nunca se constituía la función de la lapicera. Sucedían cosas raras que nadie sabía por qué. O sea, claramente sabíamos por ello que la intención era que la lapicera, pero no existía. Lo que ahora vemos, que la lapicera modifica algunas cosas de la realidad de los demás, eso no estaba. Entonces, hasta ese nivel, digamos, de desanclaje y de costura, digamos, de los elementos, ahora están articulados y ahora funcionan, ahora hay una estructura donde podemos decir, bueno, las cosas funcionan, las cosas no funcionan, pero me parece que justamente ahí lo que ustedes crecieron fue en el manejo del punto de vista, en el manejo de la sonorización, tal vez un poco del punto de escucha, aunque valdría la pena potenciarlo mucho más, ¿no? Es decir, cómo escucha el mundo ese tipito que ve que el mundo se va transformando, ¿no? Entonces, cómo lo escucha él, cómo lo escuchan los demás, no solamente cómo lo ve. Entonces, se entiende la diferencia. Una cosa que hayan crecido en diseño sonoro para darle una entidad fílmica a ese universo, una presencia y una posibilidad de habitabilidad por parte del espectador, y otra cosa que trabaja en el punto de escucha, donde ahí se pueden profundizar fuertemente los efectos de las relaciones entre los seres, los espacios, los objetos y el tiempo. Y lo que denota el trabajo es el crecimiento a nivel de la planificación, ¿no? Porque para ser muy malo, casi que el primer ejercicio empírico que yo vi era que los planos estaban muy abiertos, como planos generales donde sucedían cosas que tenían que ser pequeñitas, chiquitas, entrelazadas y se perdían no estaban, no era claro que mirar, incluso, ¿no? Siendo malo, pero no era que era exactamente eso, ustedes me entienden. Entonces me parece que es muy valioso y quiero celebrar eso, el crecimiento que han tenido respecto de esa exploración del elemento. Y obviamente a tener en cuenta todo lo que se dijo hasta ahora, porque para ustedes es vital dentro del trabajo y es como que media pata del trabajo no está constituida en sus efectos profundos, ¿no? Entonces, se ven las intencionalidades, obviamente, porque la compañera le decía, se siente que es una cosa compleja que está metiéndose por ahí, pero no termina de planificarse como para que el espectador lo tenga. Por eso digo que me parece que la PETA echó luz para entender y desglosar qué es lo que se entiende y qué es lo que no se entiende a nivel macro de la cultura. Y eso está buenísimo, porque ahora hay más nitidez para comprender qué niveles funcionan y qué otros niveles funcionan. Así que bueno, eso. Hay otra cosa que me parece muy interesante, que es una tontería, pero no tanto. Es una un detalle fantástico. No que sea una barra llena de chiquitos, cosas raras, sí. ¿no? Me parece una vez el elemento más común del mundo que la gente además. Totalmente. Juan Leo, ¿nada? No. ¿Eh? ¿Listo? Bueno, entonces, felicitaciones.